que en este video veremos cómo sobrevivir a la crisis mundial, explicado de una manera muy sencilla. Como contexto súper rápido para entender esto, simplemente tenemos 4 razones de por qué estamos viviendo toda esta crisis. El primero es la pandemia. Básicamente actualmente estamos viviendo todas las repercusiones que nos dejó la pandemia. Como Estados Unidos básicamente tiene la moneda mundial, tiene influencia a este país en todo el mundo. Entonces, debido a que imprimió mucho dinero y dio préstamos a una tasa de interés muy baja, infló su economía, pero de una manera artificial. Y debido a esto, ahora mismo estamos viendo los efectos que tiene esto. Estados Unidos tiene que volver a su estado natural, pero con ello se lleva a todos los países con él. El número 2 es la inflación, que básicamente es una consecuencia de las actividades que hizo Estados Unidos, que básicamente fue imprimir dinero como nunca. De hecho, si no me equivoco, fue la mayor impresión de dinero en más de 40 años, si no me equivoco. La tercera razón es la guerra entre Ucrania y Rusia, que los dos, siendo dos de los mayores productores de materias primas en el mundo, hacen que todos los países que les compraban a ellos estén pasando por momentos muy difíciles. Incluso Alemania, que es una potencia y que depende básicamente del gas que le proporciona Rusia, está a punto de llegar a una crisis, porque básicamente eso se relaciona también con el anterior punto. Cuando tú tienes la misma demanda que es de los países europeos, pero tu oferta deja de ser la misma y comienza a bajar debido a que estás en guerra, este desequilibrio crea un aumento de precios, llevando a la inflación. Y la cuarta razón es simplemente la guerra fría que tenemos. Esta es entre Estados Unidos y entre China, que para entender esto básicamente nos estamos basando en el libro de Ray Dalio, que habla sobre el nuevo orden mundial, así como en el libro que es de este mismo autor que se llama La máquina de la economía. Pero entonces, ¿cómo es que podemos sobrevivir a esta gran crisis mundial? Yo diría que actualmente tenemos principalmente 3 enemigos en este momento. El primero es la inflación. Todo el dinero que tengamos ahorrado está disminuyendo su valor cada momento. Por ejemplo, si el día de ayer teníamos 100 pesos aquí en México y debido a la inflación que tenemos actualmente, que es de 8%, ya no tenemos 100, tenemos simplemente 92. Ahora imagínense este caso con cantidades mucho más grandes. La pérdida es considerable. Lo que tenemos que buscar es algún órgano o alguna institución que nos permita proteger nuestro dinero de la inflación. El día de ayer estaba viendo un video muy interesante que es de César Davián. Él es dueño de una empresa y nos contó algo muy interesante. En momentos de auge, la gente suele invertir en organismos de renta variable, como podrían ser acciones, ETFs, fondos indexados, aquellas inversiones que no nos garantizan nada, pero que tienen la oportunidad de crecer mucho. Y al mismo tiempo, toda la gente suele ignorar mucho aquellos de renta fija, como podrían ser los bonos gubernamentales, o podrían ser los CETES aquí en México. Básicamente ignoramos los préstamos que le podemos dar al gobierno. Pero curiosamente, en aquellos momentos en los que tenemos un problema económico, una crisis económica, toda esta situación se invierte. Todas las personas dejamos de invertir en organismos de renta variable y nos pasamos a invertir en organismos de renta fija. Esa es la regla general que siempre se cumple. Y lo mismo vamos a hacer aquí. La idea aquí es que busquemos meternos a organismos de renta fija, como podrían ser los CETES aquí en México. O incluso hay algunos organismos que nos permiten protegernos totalmente de la inflación, como podrían ser los unibonos. Estos organismos básicamente nos prometen que nos van a dar una tasa de interés mayor a la inflación. Por ejemplo, si la inflación es de 8, nos van a dar este 8% más tal vez 1% o 2%. De esta manera ya nos estamos protegiendo. Aunque también hay otras personas que suelen decir que también es buen momento para comprar organismos de renta variable. Yo lo que les recomendaría es que aprendan todo lo posible y luego ya tomen acción sobre esto de invertir en organismos de renta variable. Porque por ejemplo en el libro de Robert Kiyosaki, que es el autor de Padre Rico, nos cuentan el caso bueno que podemos hacer de comprar cuando todo está muy barato. Como está todo muy barato, tarde o temprano va a recuperar su valor. Pero el problema es que no sabemos cuándo ni cuándo vamos a llegar al punto más bajo. Así que básicamente es una técnica muy avanzada para aplicar. El segundo enemigo que tenemos es la falta de alimentos. Aquí sí tenemos que tener mucho cuidado, porque yo tampoco le recomiendo comprar tal vez demasiado alimento para guardar. Comprar un poco más, pero no excedernos. En muchos libros o en mucho contenido de internet siempre nos están recomendando que en situaciones como estas, lo preferible es dejar de consumir alimentos en la calle, porque debido al servicio, su costo es mayor. Además de esto, debemos de basarnos en consumir los alimentos de un precio menor. Tal vez si normalmente nos dábamos ciertos gustos, ahora cambiarlo. Y el tercer problema
es el desempleo. La solución básica es simplemente intentar ser el mejor empleado durante este momento. Pero la verdad es que nada nos garantiza, nada nos asegura de que vamos a quedar ahí. Por lo que debemos de intentar es crear una nueva fuente de ingresos. Yo diría que tenemos dos maneras, que es simplemente convertirnos en autoempleados o hacer un negocio. Convertirse en autoempleado significa simplemente darnos trabajo a nosotros mismos. Por ejemplo, si tenemos tal vez alguna cantidad ahorrada, podemos utilizarla para comprar lo que necesitamos para hacer un cierto trabajo. Algunas cosas que podemos hacer sería ser freelancers. Por ejemplo, está la página de Fiverr en la que podemos ofrecer nuestros servicios, o tal vez comenzar un pequeño negocio en tu localidad. Vender principalmente algo que la gente necesite ahora. Yo no diría que es buen momento para comenzar a vender algunos productos que tal vez la gente no necesariamente necesita. Vender cosas básicas como simplemente alimentos y productos básicos que necesitamos. Y precisamente esto último se relaciona con las oportunidades que tenemos de esta crisis. Aunque no lo creamos, en las crisis siempre hay muchas oportunidades. Porque de hecho, si nos ponemos a pensar, muchas de las empresas que conocemos hoy en día surgieron a partir de una crisis o pasaron por una crisis. Como por ejemplo, muchos pasaron por la crisis inmobiliaria del 2008. Así que la posibilidad de que tal vez cualquiera de nosotros, si tiene las habilidades, tiene la oportunidad y sabe manejar esto, podría tal vez crear la próxima empresa que podría dominar el mercado. El día de ayer estaba viendo un podcast de Jordan Peterson. Él dijo algo muy interesante. Los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean buenos tiempos. Los buenos tiempos crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Así es como se crea un ciclo. Así que siempre tenemos que recordar que en los problemas está la solución. Por último, simplemente veremos algunos factores o sectores que son muy buenos para que nosotros entremos. Aquellos factores de la sociedad o industrias que siempre se benefician o tienen un buen nivel durante una crisis. Principalmente solamente son dos. El primero es el sector de los alimentos. De hecho, así como les decía hace rato, básicamente PepsiCo, debido a la situación que tenemos, ha aumentado muchísimo sus ventas debido a que todas las personas necesitan comer barato. Entonces la solución normalmente son algunos de los productos que vende esta empresa. Y lo mismo pasa con muchas otras compañías. Compañías como por ejemplo Walmart tienen buenos momentos. Compañías como Soriana, tal vez aquí en México, también tienen buenos momentos. Y en general cualquier sector alimenticio es bueno, por lo que incluso esa puede ser una oportunidad para que tú o yo comencemos a vender. Y el otro sector es el sector legal. Debido a la crisis, normalmente muchas personas van a tener problemas legales. El problema más común es simplemente una empresa con sus empleados. Van a surgir problemas porque básicamente es muy normal que comiencen a despedir. Y debido a esto van a necesitar de un abogado. Así que la idea final de esto es que recordemos que los momentos difíciles nos hacen más fuertes. No olviden suscribirse y comentar qué piensan, qué es lo que podemos esperar en los próximos años. ¿Cuánto creen que dure toda esta problemática?